Buenos días, ¿se escucha bien, no? Bueno, buenos días a todos, gracias a Fertilizar por invitarme a este ya clásico evento. Y bueno, la misión que tiene este segmento intermedio del panel de fósforo es tratar de explicar en el lenguaje más accesible posible para todos las bases y los razonamientos de la relación entre el fósforo del suelo y las plantas, ¿sí? Quiero que quede, no es un número de datos que nos olvidamos, sino tratar de que retengamos algunos de los razonamientos que después nos van a ayudar para tomar decisiones para el manejo de este nutriente en los lotes agrícolas. Bueno, el fósforo es uno de los 17 nutrientes esenciales. Todos son importantes porque si nos falta uno de ellos, ya la planta no puede completar su ciclo. En términos de cantidad requerida por las plantas, el fósforo es el octavo, pero si nos limitamos con los nutrientes que están de la línea para abajo, que son los que sacan del suelo, ocupa el quinto lugar. Pero si eso lo comparamos con la venta de fertilizantes a nivel mundial, estamos que de ese quinto puesto en el nivel del suelo sube al segundo o al tercero, segundo en el país, segundo, tercero a nivel mundial, esto varía de acuerdo a los años, compite ahí con el potasio, pero eso quiere decir que la cantidad de fósforo que ofrecen los suelos a los cultivos suele ser no suficiente, entonces hay que reponer con fertilizante y por eso hay que poner plata. Bueno, ¿para qué sirve el fósforo en las plantas? Es un tema de fisiología, no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente para decir que es un componente clave en el almacenamiento y transferencia de energía, con su participación en las moléculas de ATP, ADP, también es un componente estructural importante en DNA, RNA, membranas celulares, paredes celulares, y lo que me voy a detener un poquito más es en este concepto que seguramente ustedes habrán leído y que es el rol de fósforo como promotor del desarrollo de las raíces. Los que egresaron de la Facultad de Agronomía seguramente salieron con una marca indeleble que dice que el fósforo es un promotor del desarrollo de las raíces. Vamos a descomponer un poquito este tema y para eso vamos a considerar que el desarrollo de las raíces puede ser analizado desde el punto de vista de valor absoluto, acumulación de biomasa en las raíces, o en términos relativos, ¿sí? Y si me permiten, vamos a desviarnos un poco y vamos a comparar dos plantas, una que tiene déficit de luz y otra que crece con luz suficiente. La planta que tiene luz, menor cantidad de luz, tiene un factor limitante, entonces va a ser una planta más chica, va a crecer menos. Pero las plantas tienen una habilidad especial para detectar cuál es el nutriente que está, o el recurso que está limitando y responder en consecuencia. Entonces, esta planta que tiene menos luz va a acumular menos biomasa, pero va a detectar que lo que le está faltando es luz, entonces va a invertir más de sus recursos en aquella parte de la planta que le permite cosechar lo que le está faltando, la luz. ¿Y cuál es la parte de la planta que se usa para capturar más luz? La parte aérea. Y como lo que va arriba no va abajo, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta planta con menos luz va a tener menos raíces. Y si le ponemos números, vamos a ver que la planta de la izquierda, la que está sufriendo falta de luz, la pobre, vamos a tener un 15% de raíces, y la planta que crece con luz normal, que no tiene limitantes, vamos a tener una arquitectura normal, raíz-tallo, vamos a suponer 20%. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué sucede con el fósforo.
el mensaje que queda de esto es que toda planta adopta su proporción de parte aérea y raíces de acuerdo al recurso que está limitando el crecimiento en ese momento. Vamos al fósforo. Tenemos una planta a la izquierda que le falta fósforo, una planta a la derecha que crece sin ninguna limitante ni de fósforo ni de ningún otro recurso. La planta que le falta fósforo va a ser más chica, ¿verdad? Y lo mismo que antes, esa planta va a ser más chica, pero ya va a detectar que lo que le está faltando es un recurso que se obtiene del suelo. Entonces, la consecuencia de esa lectura que hace la planta es que va a invertir más en las raíces. ¿Se entiende? Entonces, si esa planta la comparamos con una planta que crece sin déficit de fósforo, va a tener una mayor proporción de raíces. Si vamos a qué es lo que hace la fertilización nos corre de izquierda a derecha. Entonces, no hay evidencias, esto lo podemos hacer en cualquier planta, que una planta que tenga más fósforo, por ser una planta fertilizada, derive más de sus recursos. El recurso, la moneda de cambio de las plantas, el dólar de las plantas es la biomasa. O sea, no hay razón para que una planta con más fósforo derive más recursos, más biomasa a las raíces. Entonces, si le ponemos números, una planta que tiene déficit de fósforo, vamos a suponer que tiene un 25% del total de su biomasa en raíces, y una planta normal a la que le removimos esa deficiencia, estamos con un 20%. ¿Está bien? Entonces, el mensaje para llevar es que, otra vez, toda planta adecúa su proporción de parte aérea y subterránea de acuerdo al recurso que esté limitando su crecimiento, y entonces el agregado de fósforo a una planta deficitaria promueve el crecimiento general de la planta y no particularmente de las raíces. Cada uno va a revisar o no lo que tenía hasta en este tema en su cabeza antes. Vamos a analizar ahora qué podemos decir de la circulación, el ciclo del fósforo en los agrosistemas. Permitamos la asunción de que el agrosistema para este esquema está compuesto por el cultivo y el suelo hasta el volumen explorado por las raíces y un poquito más puede ser. Y este es el ciclo del fósforo. Lo que se ve ahí es un montón de procesos que está dentro de la caja del agrosistema, pero pocos procesos que conecten esa caja con el exterior. Dentro de los procesos internos tenemos lo que usted puede imaginar, la absorción por parte de la planta, el retorno de parte de ese fósforo que no fue en el grano a los residuos, y qué es lo que pasa con la comunicación de ese agrosistema con el exterior. Buenísima noticia, hay pocas flechas. No nos tenemos que preocupar por pérdidas gaseosas, como pasa con el nitrógeno, tampoco por lo que se nos escapa por abajo, por el lixiviado. Ahora vamos a detenernos en ese tema. Entonces, la salida la salida del fósforo del suelo no es una salida que nos preocupa, al contrario, nosotros queremos promocionar como agrónomos y productores esta salida, que es la salida por el grano. Mientras más fósforo salga por el grano, más vamos a producir. Entonces, esa flecha hay que meterle para adelante. Y la flecha de entrada es la fertilización. No tenemos un rhizobium que nos ayude, bueno, hay que poner plata y hay que reponer. Entonces, el mensaje acá es que si queremos evaluar cómo estamos haciendo las cosas en nuestros lotes agrícolas, es muy fácil la cuenta: P fertilizante menos P exportado, y ya sabemos cómo nos está yendo. Y el mensaje es que en suelos pampeanos no hay riesgo, ¿sí? O es mínimo el riesgo, vamos a poner por algunos casos especiales, el riesgo de pérdida indeseada del fósforo del agrosistema. ¿Está bien? Ok, vamos a las formas del fósforo en el suelo. Ustedes son especialistas ya, si vinieron acá, quiere decir que este tema les interesa particularmente, pero simplemente refrescarles que
la parte del fósforo en el suelo que le interesa a las plantas es el fósforo en la solución, si es el único que puede capturar. Pero el problema que tiene el fósforo en la solución es que es muy poquito. Si uno hace esa medición, hace la cuenta y me alcanza para hoy es miércoles, para el viernes y ya me quedo sin nada. Entonces, el estudio del fósforo tiene que ser un poco más global. Y si extendemos nuestra caja a todo el fósforo del suelo, vemos que hay parte orgánica ligada a la materia orgánica, parte inorgánica, y todas estas fracciones las podemos clasificar de acuerdo a la cercanía a la solución del suelo. Desde las más lábiles, las que están más cercanas a la solución del suelo, es el término que usan los fertilólogos, la labilidad, y por otro lado, las que están más alejadas del fósforo de la solución son las más resistentes. Bien. Hace unos 80 años ya, los que trabajaban en nutrición de cultivos empezaron a preocuparse, bueno, pero ¿cómo podemos predecir si a un suelo le va a faltar fósforo para tener el rendimiento que esperamos en la planta, o sea, si están en condiciones de déficit o de condición de suficiencia? Y lo primero que vieron es que el fósforo en solución, medían el fósforo en solución, una medición muy barata, la haces pasar agua, le pones una bomba de vacío y eso no predecía nada. O sea, tenían una dispersión de suelos con diferente solución, no predecía nada. Entonces empezaron a atacar el suelo, no ya con agua, sino con cosas más agresivas, de modo tal de tratar de morder qué es lo que ayudaba o qué es lo que reponía ese fósforo en la solución que estábamos saliendo. Y dentro de esos extractantes, uno fue Bray, que básicamente muerde esto que estamos acá, no hay puntero, pero bueno, véanlo ahí, muerde obviamente el fósforo en la solución del suelo y parte del absorbido y parte del precipitado, pero lo interesante es que cuando se hicieron pruebas de hacer crecer plantas con una dispersión, con un gradiente de fósforo Bray del suelo, encontraban menos Bray del suelo, más rendimiento, entonces ahí estamos bien. Eso funcionó en la región pampeana. Los modelos, casi el altísimo porcentaje, sí que estamos conformes con el Bray del suelo y esa es qué es lo que toma el fósforo ese disponible. Entonces, ¿qué es lo que nos quedamos para seguir? Es que la planta toma solo el fósforo en la solución del suelo, pero hay que renovarlo constantemente y el fósforo tiene una fuerte interacción con la matriz del suelo y esta última frase, que la repito, es la que nos va a ayudar a entender cómo tenemos que manejar el fósforo y por qué tiene algunas ventajas, muchas ventajas, y es muy fácil manejar el fósforo, mensaje, muy fácil manejar el fósforo, y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ok, bueno, acá hay un rompecabezas y vamos a tratar de armarlo. El fósforo se encuentra concentrado en la parte superior del suelo. Si ponemos un zoom en el suelo, vamos a ver que el suelo tiene una parte sólida y una parte porosa, ¿sí? Acá tenemos una foto, acá a la derecha, en el medio, a la extrema derecha, tenemos una foto de un poro, ahí están las raíces, y vamos a ver cómo las distintas fracciones del fósforo del suelo interaccionan con esta matriz. Sólidos, poros. Veamos. Hacemos otro zoom y ya hacemos un esquema para que lo podamos entender. La parte marrón es la matriz del suelo, la parte sólida. Lo que está alrededor en celestito es el poro ocupado por agua y que está ocupado por el aire, ¿sí? Dentro de la matriz del suelo tenemos esos signos positivos. Esos signos positivos son sitios de intercambio positivos. El fosfato tiene carga negativa y tienen una interacción y un rol clave en lo que le pasa al fósforo en el suelo, ¿sí? Lo que está en pintitas, en circulitos rosas, son iones fosfato. Ese ion fosfato que lo tenemos ahí está dentro de la solución, de la matriz del suelo. O sea que está alejado del poro del suelo. Ese fósforo en roso que está dentro no lo toma el Bray, porque no está cercano. ¿Está bien? Ese fósforo que está metido no lo toma el Bray.
El Bray lo que toma, vamos a suponer que un suelo tiene 7 ppm de Bray, toma estos dos que están en la solución, los que están en la parte celeste, y los que están en la superficie de la matriz ligados a esos signos positivos. Entonces, si cuentan, va a haber 2 en solución, en total hay 7. ¿Se entiende? El rosita, el fósforo que está en el medio, no lo toma el Bray, porque el Bray trata de reflejar la relación entre la matriz y la solución. Y esto es importante. Dijimos que se lixivia poco. Vamos a suponer que en esa parte del poro llueve. ¿Sí? Si llueve, hay un gradiente de ese agua por gravedad que va para abajo. Y el que está en la solución va a tender a irse para abajo. Si llueve, efectivamente el que está en la solución se va para abajo, pero enseguida lo va a enganchar, le saca ese signo positivo, lo agarra y se lo guarda. Entonces no se puede desplazar. ¿Cuánto se desplaza el fósforo en el suelo por este motivo? 3, 4, 5 milímetros y no más. A partir de esto se arma toda la película del fósforo en el suelo. ¿Sí? Si yo fertilizo 7 ppm, vamos a ponerlo un poquito, fertilizo, vamos a suponer, con 8 ppm, son los rojos. Parte de lo que yo fertilicé, puse plata, se me va al medio. ¿Lo toma el Bray? No. ¿Lo toma la planta? No. ¿Se pierde? No. Bueno, al menos por lo menos no se pierde, lo tengo ahí. Al Bray de los rojos fueron 1, 2, 3, 4, entonces ese suelo de 7 pasó a 11. ¿Está bien? Bueno, esto explica lo que viene y la cuestión práctica del fósforo en el suelo. Entonces, los signos positivos son los que retienen al fósforo en el suelo y el fósforo es retenido por la matriz del suelo. No se lixivia, ahora lo entienden, supuestamente, si me siguieron, se mueve solo unos milímetros y también que parte del fertilizante no está disponible. Parte se me fue adentro de la matriz del suelo. ¿Qué va a pasar con el nitrógeno para cerrar la idea y también para tener elementos para entender qué pasa con el nitrógeno del suelo y el fertilizante que le agregamos como urea o el que compremos? Los actores son los mismos, la matriz del suelo, los signos positivos están. El nitrógeno en el suelo está como nitrato, que también es un anión, carga negativa, como el fosfato. Vamos a suponer que un suelo tiene, los puntitos azules son los nitratos, vamos a suponer para hacer cuentas prácticas, son 10 kilos de nitrógeno, y fíjense a dónde está el nitrato en el suelo. ¿Está enganchado a los sitios positivos, a esos signos más? No, no tiene interacción con la matriz del suelo el nitrato. ¿Sí? Entonces, yo tengo 30, los tengo 30 disponibles en la solución. Si yo fertilizo a este suelo con, vamos a poner, un equivalente a 30 kilos, esos 30 kilos ¿a dónde va a estar? Si no tiene interacción, va a quedar en la solución del suelo. ¿Está bien? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esto? Que no es, se mueve, lo malo es se mueve, se lixivia. Viene la lluvia y arrastra todos esos azules y esos puntitos, arrastra el nitrato, no lo retiene nada, se me fue. Lo bueno es que en el corto plazo todo el nitrógeno del fertilizante está disponible, no tenemos ese secuestro de la matriz del suelo de la mitad del fósforo que le agregamos. ¿Está bien? Y por último, una consecuencia práctica es, ahora ustedes deberían entender por qué el diagnóstico del suelo del nitrógeno se hace usualmente con la variable nitrógeno del suelo más nitrógeno del fertilizante, porque fíjense que yo acá fertilicé y todo se sumó al nitrógeno que había. Es una cuenta exacta. Tenía 30, fertilicé con 30, vamos a 60. ¿Y por qué? Entonces lo que hacen los modelos, usan esa facilidad y le ponen en el eje X, no le ponen en nitrato del suelo, le ponen NS más NF. Buenísimo. Y también entienden ahora por qué los modelos de fósforo dicen Bray abajo y no dicen fósforo del suelo más fósforo del fertilizante. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo sigue esto?
Bueno, volviendo al diagnóstico del suelo, Bray nos funciona bien, estamos contentos. ¿De dónde sale esa capacidad del Bray de predecir? De redes de ensayos. Tengan en cuenta que las redes de ensayos siempre tienen una variabilidad. Esto es el rendimiento versus fósforo extractable, pero el rendimiento no depende solo de un eje, sino depende de otras cosas, del agua, de los bichos, del nitrógeno, de todo. Entonces, cuando se publican estas redes de ensayo para ver la relación entre la medida de diagnóstico y el rendimiento, siempre hay una dispersión. Y bueno, el que hizo el modelo trata de hacer pasar una línea que agarre por el medio, que agarre todo, y así sacar las conclusiones. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, eso funciona, podemos saber en qué contenido de fósforo del suelo la respuesta se satura, pero podemos preguntar, bueno, ¿pero eso depende del rendimiento? ¿Tengo que andar especulando a ver si niña, a ver cuánto me va a rendir el cultivo? Para eso podemos utilizar este trabajo del 2012. Tenemos cebada en función del fósforo extractable, en este caso usan Olsen, para el caso es lo mismo, y los datos se clasificaron en 3 años, uno muy bueno, que es el de arriba, uno promedio y otro bajo. Y lo que se puede ver es que si uno traza una línea a partir de cuando empieza a tomar fuerte la curva y entra a estabilizarse la curva, es decir, entrar en la zona de cantidad de fósforo suficiente, es más o menos equivalente, independientemente de que rinda mucho, rinda poco o esté en el medio. Esto podemos usar gráficos de diferentes especies, cebada, trigo, a todos les pasa lo mismo. Esto implica que, conclusiones de esto, para que se lleven a casa, el fósforo extractable es buen productor, es buen predictor de rendimiento, nos funciona bien el Bray en los suelos pampeanos, no mezclemos extractantes, o sea, si el modelo se hizo con Bray a 20 centímetros, medimos en nuestro suelo para hacer el diagnóstico Bray a los 20 centímetros, se llega a un nivel óptimo y luego no hay más respuesta. Y lo que es importante es que ese nivel óptimo no cambia con el rendimiento del cultivo. ¿Está bien? Eso es una buena noticia, pero vamos a avanzar un poquito porque este es un caso clave. En forma esquemática vemos que tenemos el rendimiento versus el fósforo extractable, diferentes rendimientos, pero cuando ponemos todo en términos relativos, vamos a ver que la línea donde empieza a saturarse es la misma independientemente del cultivo, y ahí tenemos el concepto del umbral crítico. ¿Sí? El umbral crítico es el nivel de fósforo disponible para alcanzar el 90-95% de rendimiento potencial, y a partir de este nivel no se necesitan fertilizantes o la aplicación de fertilizantes no implica una compensación económica en un plus de rendimiento. ¿Está bien? Perdón. Entonces, acá tenemos buenas noticias. No nos preocupamos por el rendimiento porque el nivel crítico es constante o, vamos a decir la verdad, relativamente constante para cada cultivo. Y vamos a tratar de razonar qué hay atrás de esto. Y vamos a retomar aquello que dijimos un par de diapos atrás, que era que el fósforo del suelo no se puede mover más de 3-8 milímetros del suelo. Por esto de los signos positivos que lo enganchan y no lo dejan salir. Estos tenemos 2 plantas, una que tiene un rendimiento menor de 3 toneladas y la otra es una planta que tiene más crecimiento, estamos en 5 toneladas para poner un número, ¿está bien? Sistema radical, a la izquierda, a la derecha. ¿De dónde toma el fósforo? Vamos a poner que yo tengo un fósforo ahí, ese puntito rojo. Ese puntito rojo está más de 3-8 milímetros de la punta de esa raíz. Entonces, ese fósforo no va a poder absorbido por esa planta. ¿Por qué? Porque esa planta solamente va a poder absorber
de donde está la raíz, 3 milímetros, 8 milímetros para un lado y para otro. Por ejemplo, esto es la raíz y yo le superpongo ese volumen de esos milímetros para un lado y para otro, el cilindro de agotamiento, y es la raíz y un poquito más. ¿Está bien? Entonces, ese fósforo que está ahí no alcanza. Si ustedes se ponen a analizar, en esa parte vamos a suponer que ese mapa de absorción de fósforo lo hicimos en la máxima absorción, hay momentos cerca de floración o por ahí. En ese momento hay un montón de suelos sin explorar, hay un montón de marrón ahí, hay más marrón que amarillo. Vamos a suponer la planta que tiene más rendimiento, tiene más raíces, lo mismo, tiene esa zona de exploración amarilla, y si yo tengo aquel fósforo que estaba a la izquierda, esa planta más grande creció un poquito más la raíz y lo alcanzó. ¿Está bien? Entonces, la pregunta era, ¿por qué los umbrales críticos son relativamente independientes del crecimiento, del rendimiento? Si yo en el momento de máxima absorción clavo mi barreno para hacer bray y en los dos lados y le hago bray, van a ver que la proporción de suelo marrón no afectado por las raíces es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces, la planta que tiene más rendimiento es una planta más grande, va a tener una mayor necesidad de fósforo, tiene una mayor exploración del suelo, y como tiene una mayor exploración del suelo, eso explora porque tiene más capacidad de absorción, compensa esa mayor absorción. Entonces, el nivel crítico del fósforo del suelo es igual. Esta planta, si es una soja, me va a necesitar sus 12 ppm, la que rinde menos, o 12 ppm la que rinde más. Por eso, raíz más grande, puede explorar más y estamos todos contentos y no nos tenemos que preocupar cuándo rinde, le damos subimos el bray a ese punto y a otra cosa. Bueno, hay mucha información en la región pampeana, no nos vamos a extender en esto. ¿Cuáles son estos umbrales críticos? Para el norte de la región pampeana tenemos en esta red para maíz y para trigo, para maíz y para soja estamos valores más bajos de 14, para trigo estamos con 19. Si nos extendemos a toda la región pampeana, un trabajo muy interesante de Adrián Correndo, que lo que hizo es juntó todo, hizo un metaanálisis de los trabajos de suelo de fósforo en la región pampeana y vio ahí, como hizo una mayor dispersión de datos, detectó algo que se sospechaba, que los suelos que tienen texturas más finas pueden bajar el umbral crítico, algunos ppm, pocos, pero algo lo está bajando, básicamente por el poder buffer que puede renovar. Y podemos decir que hay mucha información, no nos vamos a extender. Acá hay un collage de la información que hay, la gente de Entre Ríos, la gente de Balcarce, la gente de la UBA, un trabajo muy interesante de Estefanía, que trata de mejorar el fósforo agregándole el fósforo orgánico del suelo, pero lo que les quiero destacar acá es que es una muy buena noticia, es que la información disponible en la región pampeana sobre fertilización con fósforo es igual o mayor que en las regiones agrícolas de países competidores y que consideramos de punta, por ejemplo, la que tiene un farmer del Corn Belt, ¿sí? Y estos fósforos, estos simposios, si la misión era inspirar, evidentemente tiene mucho que ver con esto, hay mucha información. También tengan en cuenta que también hay mucho apoyo estatal, de hecho la mayoría o todos los investigadores que hicieron esos aportes pertenecen a la universidad, al CONICET o al INTA, así que todo eso dio sus frutos en que ustedes tienen la información, la información perfecta que dé la dosis exacta no existe, ¿sí?
Hay cierta incertidumbre porque son redes de ensayos y la planta no solamente depende del fósforo, pero podemos estar contentos que se trabajó bien. ¿Cómo sigue la historia? Tengo el cultivo, tengo el umbral crítico, tengo que ver qué es lo que pasa en mi suelo. Vamos a suponer que mi suelo hice el análisis como correspondía, siguiendo el protocolo del modelo, 20 centímetros, bla, 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 y me dio 9. Si dio 9, bueno, ahí tomo la decisión. ¿Cómo viene el año? Economía, si puedo, llego al 14, al umbral crítico, con eso me aseguro que no voy a tener brecha de rendimiento, que me va a alcanzar, y si es un año y medio que la reacción de precio me conviene, puedo ir un poco menos, pero eso es una decisión. Pero tenemos las herramientas para saber, una vez que defino cuál es mi umbral objetivo, cuánto le tengo que agregar. Por ejemplo, si acá vamos al umbral crítico, tenemos 14 menos 9 que tiene mi suelo, tengo que agregarle 5. Entonces la pregunta es cuántos kilos tengo que agregarle para llegar a esos 5 ppm, o sea, cuánto sería para agregarle por 1 ppm. Bueno, una de las aproximaciones es la que hizo en nuestro grupo hace unos años, muestras del norte y sur de la región pampeana, y se analizaron una serie de propiedades del suelo para ver cómo podíamos predecir, y las que resultaron ganadoras son estas dos, arcilla y el fósforo Bray del suelo, y también se vio que los suelos del sur necesitaban un poco más porque son un poco más suelos fijadores. El suelo del sur aparentemente tienen más de estos signos positivos. Para resumir, en el norte promedio estamos en 4,2 kilogramos de fósforo por hectárea para elevar 1 ppm, y en el sur, abajo de esa línea roja, estamos en unos 5,4 kilogramos de fósforo para elevar 1 ppm. En el ejemplo anterior, entonces, si era del norte y teníamos que elevar en 5 ppm por 4,2, estamos en una dosis recomendada de 21 kilos. ¿Bien? Ese es el criterio de cuando estamos a la izquierda del umbral crítico. Bueno, tenemos que tratar de hacer lo posible para llegar al umbral crítico o tomar la decisión de en qué posición de ese eje X dejamos al suelo. Pero si estamos a la derecha del umbral crítico, ya la cuestión es diferente. Si estamos a la derecha, el cultivo que estamos por sembrar ya está hecho, le ponemos fósforo o no le ponemos fósforo, no va a cambiar el rendimiento, pero sí podemos pensar en el fertilizar para la rotación, y en ese caso, solamente en ese caso, ponemos en la cabeza la palabra reposición cuando estamos a la derecha de ese umbral crítico. ¿Está bien? Y hablamos de reposición no en extremos. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en Santiago del Estero, el este de Santiago del Estero, estamos en valores de más de 40 ppm, no repongamos. Porque ese suelo yo le pongo fósforo y por más que el balance, y a Hernán no le guste, por más que el balance me dé negativo, si yo fertilizo un suelo de 30 o de 40, yo no sé dónde va ese fósforo. No hay evidencias y no hay necesidad. Gastemos la plata de nutrición en otros nutrientes. Pero un suelo que está muy alejado del umbral crítico no es recomendable fertilizar. ¿Está bien? Y para eso, y la dosis de reposición es la que ustedes quieran. No es importante, o sea, si el número exacto sería, bueno, yo supongo que voy a hacer un trigo de 5 toneladas, cada tonelada de trigo tienes 4, multiplico 4, pero en realidad el cultivo que viene ahora lo tengo asegurado porque estoy a la derecha del umbral crítico, la dosis de reposición es libre, es una decisión económica de largo plazo de la empresa agropecuaria para la que estemos trabajando. ¿Está bien? Y estamos, si hay tiempo, ¿puedo cortar ahora? Esta era opcional, Fer, ¿qué hago? Bueno, listo. Entonces, vemos en el umbral el tema de qué pasa en los años de... era la última, arriba. Los dejo con Fer.